Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Cada semana les traemos nuevos segmentos en su programa Cápsulas de Misericordia. Ahora tenemos un nuevo tema que compartiremos en comunidad y que usted puede compartir con otros hermanos y hermanas. Entonces, esté atento a lo que sea este mensaje del día de hoy, compártalo con sus familiares y amigos y recibamos esa bendición de parte de nuestro Dios a través de lo que escuchemos. Entonces, usted también puede comentar a través de nuestra página en YouTube y en Facebook, Cápsulas de Misericordia, para seguir en contacto con nosotros, y también puede sugerirnos algunos temas especiales dedicados a la familia y a nuestra vida personal. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Santo, que esta palabra que vamos a leer el día de hoy, Señor, llegue a nuestro corazón, que de verdad seamos ese terreno abonado donde tu palabra se siembre, Dios. Que tú nos permitas a través de tu Espíritu Santo la revelación de tu palabra, que esa palabra la entendamos, la guardemos y la pongamos por obra, Rey. Que cada vez que nosotros nos acerquemos a tu palabra, cada vez nos enamoremos más de tu palabra, porque es enamorarnos de Jesús, Señor. Ayúdanos, amado Rey, a estar en tu presencia, a deleitarnos con tu palabra y darnos la oportunidad de ser transformados por ella. Hoy te damos gracias, Padre mío, por esta palabra que nos regalas y que nos vas a enseñar. Nos ponemos en tus manos, Señor. Mientras te dedicamos a ti tiempo, encárgate tú de nuestros asuntos. Encárgate tú de nuestra familia. Guarda a todos nuestros seres amados, Señor. Quita todo argumento de enfermedad y de muerte que pueda haber en nuestras familias, Señor. Te lo pedimos por tu Hijo amado. Y que la sangre de tu Hijo amado venga sobre nosotros y haga de nosotros ese terreno fértil. Ese terreno que dé fruto al 100%. Gracias, Padre eterno, por este momento y gracias por la palabra que tú nos vas a regalar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a estudiar hoy el capítulo 5 del Evangelio de San Juan, desde el versículo 4 al versículo 5. Tengamos presente que este texto que vamos a estudiar hoy nos da luces de alguna manera de ese primer paso que nosotros deberíamos estar haciendo en nuestra vida, y pues también ese día importante que nosotros nos planteemos metas para realizar, para cumplir. Entonces, vamos a leer el Evangelio de San Juan,
capítulo 5, versículo del 1 al 4, y dice así: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, este pasaje bíblico es importante, es bien significativo para nosotros. Cuando se restauran las murallas de protección de Jerusalén, la primera puerta precisamente que se restaura, eso lo encontramos en el libro de Nehemías, es la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas era una puerta que daba hacia el noroeste creo que noreste de Jerusalén, que da hacia la tierra de Belén. Resulta que Belén es una tierra que estaba dedicada básicamente a la crianza de las ovejas. Ese pueblo era levita, entonces era crianza de ovejas, pero específicamente para el sacrificio, o sea, para agradar a Dios. No en vano el Señor nace en Belén. O sea, tiene una razón de ser de por qué Jesús nació en Belén. Él es el Cordero inmolado. Él es esa oveja que se prepara para ese sacrificio. Entonces tiene significancias específicas el por qué es la puerta de las ovejas, y lo particular de esta puerta de las ovejas es que esa puerta no tiene cerrojos ni tiene llave, a diferencia de las otras puertas que se encuentran en la muralla. Esta puerta de las ovejas, al no tener llaves ni cerrojos, permanecía abierta, o sea, cualquiera podía ingresar por allí, cualquier persona, porque pues básicamente era para esas ovejas, ¿sí? Allí en esta entrada se encontraba el estanque de Betesda, el estanque de Betesda o Betsatá, que también se habla según si es hebreo o si es arameo. Estaba conformado tenía 5 pórticos. Los pórticos eran como 5 halls o 5 corredores que estaban techados, y ese techo estaba sostenido por columnas. En esos pórticos pues permanecían muchos enfermos, habían muchísimos enfermos por ahí, esperando la posibilidad de ser sanos, según pues la tradición de que si se movían estas aguas cuando el ángel bajaba, pues se iba a ser sano. Yo me puse a estudiar y a revisar, hay muchas teorías sobre esta puerta de las ovejas. Lo cierto es que también me ponía a pensar, bueno, cuando tú estás en medio, o sea, tú puedes ir a algún sitio donde hay personas enfermas, no es un sitio de hospital, hay personas que llegan allí muy posiblemente sin recursos, es un pórtico, no estaba adaptado para baños. O sea, imagínense toda una situación bastante difícil. Cuando las personas están enfermas, muchísimas veces se encuentran en una postura a veces molesta. ¿En cuanto a qué? En cuanto que fácilmente se intoleran, le molesta que el otro de pronto gima o tosa, aquel que no tiene buenos modales, de pronto el que pues empuja al otro, aquel que contesta mal, porque son una cantidad de enfermos. O sea, decía que eran enfermos por todos lados en esas 5 salas, y me supongo que el momento en que estaban esperando
de poder llegar a la piscina, se metiera a esa piscina, a ese estanque, cuando el ángel bajara y movía el agua, me supongo que hacía que ellos también estuvieran buscando como el mejor lugar para estar ahí al frente al momento de que el ángel llegara, ¿sí? O sea, también se apretaban, de pronto se empujaban, se golpeaban quizá, o sea, yo me imagino el cuadro en una condición bastante difícil. Y yo me supongo que, o sea, todo esto hace que nos miremos nosotros, porque a veces nosotros estamos en esa condición en el mundo, ¿no? Nosotros estamos en una condición donde nos empujamos, donde nos hablamos mal, donde nos contestamos, donde somos intolerantes, nos maltratamos. O sea, si llegamos enfermos a una condición donde, o sea, se nos está abriendo la puerta, y la puerta en este caso de nosotros es Jesús. Pero cuando nosotros llegamos del mundo, no estamos muy bien. No necesariamente tenemos una enfermedad, pero posiblemente la tengamos. Pero cuando nosotros llegamos emocionalmente estamos desubicados, porque estamos juzgando, criticando, nos tratamos mal, nos ofendemos, somos malintencionados, somos interesados, estamos adoloridos, depresivos, tenemos mal pensamiento. Bueno, me imagino tantas cosas, porque solamente imaginémonos cómo llegamos nosotros a la presencia del Señor. Y así, o sea, lo particular es que en este estanque se supone que llegaba y, o sea, era, pues si era la puerta de las ovejas, se supone allí se lavaban las ovejas, o sea, se arreglaban, se ponían bonitas para el momento del sacrificio. ¿Qué nos implica eso? ¿Qué nos llama, o sea, qué nos cuestiona ese momento de ese estanque de las ovejas? Y lo particular cuando se da el proceso de restauración de las puertas de las murallas de Jericó y demás, cuando a la familia que le corresponde precisamente, o a los que les corresponde la restauración de esa puerta, precisamente fue a Eliasib. Y curiosamente Eliasib habla de restauración, ahora habla de reparación, eso es lo que significa ese nombre. Y de eso no fue el que en ese proceso, sino lo que acompañaba en ese proceso eran los sacerdotes. O sea que tiene una significancia importante ese pasar por la puerta de las ovejas para entrar allí al templo de Jerusalén, a Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros nos vamos uniendo de alguna manera toda esta información, nos vamos dando cuenta que para nuestra vida es muy importante darnos cuenta que nosotros, si queremos llegar al lugar santísimo, al lugar donde nos vamos a encontrar con nuestro Padre, nosotros debemos entrar por esa puerta de las ovejas. Y esa puerta de las ovejas nos implica que nosotros, o sea, así como Jesús entró por esa puerta para ser sacrificado, y se dio a sí mismo como esa oveja, ese cordero inmolado, Él espera que nosotros también pasemos por esa puerta y también busquemos esa limpieza, que nosotros mismos sacrifiquemos nuestra vida. ¿Y qué significaría ese sacrificio de nuestra vida? Significaría ese morir a nosotros, ese buscar limpiarnos, ese buscar realmente estar dignos para estar en la presencia del Señor. De verdad yo me imagino no aferrarnos a tantas cosas del mundo, a tantas personas, a nuestros conocimientos humanos, a nuestras alcurnias, decimos acá, o sea, a esas jerarquías que a veces nosotros anhelamos tanto, ese poder, en fin, tantas situaciones que nos están ensuciando nuestro corazón y no nos están dejando estar realmente en esa conexión con Dios.
Y cómo es de importante que nosotros miremos que por esa puerta cualquiera puede entrar, o sea, no es exclusivo para algunas personas, no, es para las personas que quieran entrar. Está sin cerrojos, está sin llaves. Cualquiera puede entrar, el que quiera entrar. Y el Señor está esperando que nosotros nos decidamos a ese entrar, pero no nos va a empujar, no nos va a jalar con una cuerda o una cadena para que entremos. No, el Señor simplemente, ahí está la puerta, entra si tú quieres. Pero ese entrar si tú quieres ¿estás dispuesto a lavarte? ¿Estás dispuesto a limpiarte para ir al sacrificio? Para realmente estar allí, o sea, ¿estás dispuesta a quitarte toda esa mugre que llevas y poder estar en el sacrificio? Y el sacrificio es vivir en la vida espiritual, porque ese lavarte significa perdón, ese lavarte significa quítate todos tus pecados, pero ese sacrificio también, ¿estás dispuesto a morir a todo lo que te está amarrando al mundo? A tu esposo, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a tus conocimientos, a tu poder, a tus riquezas, ¿sí? Porque el Señor también te está, como le dijo a ese joven que dice, maestro bueno, ¿qué hago para ser perfecto? ¿Y por qué me llamas bueno si bueno solamente es el Padre? Le dice que lo mejor sería que, o sea, que él cumpliera con todos los mandamientos. Y le dice el joven que ya lo había hecho y dice, pues entonces, o sea, uno ya puede pensar que el joven era bueno, el joven estaba haciendo cosas buenas, estaba cumpliendo con los mandamientos, pero le dice, ahora vende todo lo que tienes, y era sacrificar sus riquezas. Bueno, en otros que vamos a sacrificar, o sea, una cosa es limpiarnos y otra cosa es sacrificarnos. Las ovejas pasaban por ese proceso de limpieza y después iban al altar a ser sacrificadas. O sea, es importante ese proceso. Pero mirémonos cómo este pasaje nos está indicando que estamos iniciando todo un año y que no alcanzaste el año pasado, que no pudiste hacer el año pasado. Y es muy factible que este año pasado no hayas creído de pronto en las promesas. ¿Y sabes por qué a veces no se creen las promesas? Porque ni siquiera se tiene la palabra de la promesa, porque no se lee la palabra. A lo mejor la leíste, pero no creíste. Y te pasó como Sara, la esposa de Abraham, que le dieron la promesa de su hijo, pero como era tan viejita ya, se rió. Y entonces como que con incredulidad, ¿cómo voy a tener yo un hijo después de 90 años? Imposible. Pero a lo mejor nos pasa eso, que puede ser. A lo mejor terminamos el año pasado, sin el perdón a personas cercanas, o el perdón por situaciones antiguas en nuestra vida. Y todavía estamos ahí como peleando con todo lo que está sucediendo. Y a lo mejor eso no nos permite a nosotros recoger precisamente esa bendición, ¿cierto? Y desafortunadamente pues estamos ahí como a la espera de ¿será que Dios cumple? O a lo mejor no oramos lo suficiente. Puede ser que no oramos lo suficiente, pero no el orar como los loritos, como hablábamos en unas charlas anteriores. Bueno, entonces nos damos cuenta que de pronto lo que sucede es que
Pues nos estábamos simplemente quedando con lo natural y no estamos mirando que nuestro objetivo no debería ser de la tierra, porque realmente de la tierra nada nos vamos a quedar. Todo eso se va a quedar cuando nos vayamos. Y no estamos buscando realmente lo que sí tendríamos posterior a que nos vayamos de esta tierra. Y es cuando nosotros tenemos que entrar a pensar, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que empezar a mirar? ¿Realmente el objetivo de mi vida, lo que tengo planteado es lo correcto? ¿Realmente lo que me interesa es simplemente buscar mi esposo, mis hijos, mis finanzas, mis negocios, mis entrevistas, mis carros, etcétera, etcétera? ¿Realmente ese debería ser el objetivo de mi vida? ¿O cuál debería ser el objetivo de mi vida y hacia dónde debo encaminar la vida de mi familia, de mi esposo, de mis hijos? ¿Realmente cuál debería ser mi objetivo? Y ahí es donde nosotros nos cuestionamos, porque mientras nosotros mantengamos embebidos en las cosas del mundo, no vamos a lograr alcanzar el objetivo de vida y no podremos vivir ni obtener la añadidura que tanto anhelamos. Por eso es que cuando nosotros nos encontramos con este pasaje de Betesda, miremos qué sucede después de que se da esa descripción del estanque. Y nos encontramos con un Jesús que entra allí, que entra y ve a gente que está sufriendo, que está enferma, que están mal. Y yo digo, si habían tantos enfermos, porque solo uno obtuvo el milagro. Solo uno, y no necesitó meterse en el estanque. O sea, porque solo una sola persona dentro de todos los que estaban allí. Yo no creo que hayan sido 5 nomás. Eran 5 pórticos, o sea, 5 salas llenas de enfermos. O sea, 5 corredores donde las personas estaban, me supongo, tiradas en el piso, de pronto en alguna silla. Bueno, qué sé yo. En todo caso estaban por ahí porque eso no era un hospital. Y solo uno obtuvo el milagro. Y yo digo que tiene que ser que había en el corazón de ese ser. Llevaba 38 años allí. No estaría en una postura como demasiado desesperanzada, como muy triste, como que me va a tocar, como que ya no puedo hacer nada. ¿Cuándo me voy a llegar yo a esa piscina si estoy tullido? Etcétera. O sea, en su cabeza pudo haber tenido muchísimos pensamientos, pero yo creo que si él obtuvo el milagro del Señor era porque su corazón era diferente al de los demás. De pronto en su corazón había fe a pesar de los años. Había moldeado un carácter donde sea como sea, tenía una esperanza, ¿sí? Tenía una esperanza. A pesar de todo eso, de pronto, todos esos años viendo toda esa situación, habría aprendido a disfrutar lo que tenía a pesar de lo que tenía, ¿no? Había aprendido de pronto a, gracias Dios mío por un día más de vida a pesar de mi condición en la que estoy actualmente, ¿no? O sea, yo digo que a lo mejor ver tantas personas en una condición difícil, a lo mejor a esta persona hizo que él se cuestionara y pensara de manera diferente, porque solo esta persona obtuvo su milagro. ¿Y cuántas personas nos acercamos a una iglesia? ¿Cuántas personas nos acercamos dizque a la palabra de Dios? Digo dizque es porque decimos acercarnos y no lo estamos haciendo. Simplemente leemos por leer, pero no dejamos que esa palabra penetre en tu corazón, como lo dice la palabra, que sea esa espada que penetra a lo profundo de tu corazón. Y no, simplemente nos acercamos a la palabra y no más. Y por eso es que tantas personas siguen ahí en ese estanque, en esas salas tiradas, en esos corredores tirados, y no están obteniendo sus bendiciones, porque realmente no están preparando su corazón. ¿Qué tal si esa persona que obtuvo ese milagro ya, a pesar de que no se metió en el estanque, sí se lavó de tantas cosas, a lo mejor entendió tantos errores que se había cometido,
pidió perdón, perdonaba a las personas. De alguna forma se estaba lavando su corazón. Como que ya, como que ya aprendía a vivir la situación sin estar renegando, porque la mayoría de las veces nosotros renegamos que porque sí, que porque no. Generalmente estamos diciendo muchas cosas y hacemos una quejabanza y no una alabanza. Nos molesta y nos fastidia absolutamente. Contestamos feo, respondemos horrible. Llevamos una doble vida muchas veces. Pero como para Dios nada de eso es oculto, todo eso se conoce para Dios. Por eso, a lo mejor esta persona, ese señor de 38 años, allí tirado, postrado en una camilla, que no tenía chance de que nadie lo echara allá, a ese se había entendido de que, gracias Dios mío, porque sea como sea tengo vida. Gracias porque sea como sea aquí alguien me da alimento, porque si estaban ahí es porque alguien le daba alimento. Y si lleva 38 años de vida, alguien lo socorría de alguna manera. Y a lo mejor tenía una actitud diferente. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra actitud? O sea, realmente, ¿para qué nos estamos acercando a Dios? ¿Quiero acercarme a Dios para hacer ese sacrificio vivo, agradable a Dios? ¿Quiero dejarme lavar para alcanzar las bendiciones? ¿Quiero de verdad sacrificar tantas cosas que me están amarrando para poder realmente ver cuál es el camino? Y poder que a través de ese sacrificio, como lo hizo Jesús, pueda atraer hacia sí a las personas para que también sean salvas. Porque eso fue lo que Jesús hizo. O sea, Jesús pasó por esa puerta. Él no necesitaba lavarse, pero él obedeció. Miremos el bautizo de Jesús. Es una teofanía clara donde se da la Trinidad, se presenta la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vivo allí. Porque Él es obediente, Él pasa por esa puerta precisamente para mostrarnos que Él se sacrifica por nosotros, con el fin de atraer a las personas hacia sí. Si yo soy capaz de hacer eso, de lavarme y de sacrificarme o prestarme para ese sacrificio de Dios en mi vida, yo podré, a través de ese proceso de sacrificarme, que otras personas también me sigan, que otras personas también empiecen el camino, no mío, sino que conozcan que sí hay un Dios que actuó en mi vida y que pudo cambiar mi vida y que también podrá cambiar sus vidas. Pero el asunto es hasta dónde sí lo voy a hacer, hasta dónde sí me voy a proponer hacer eso. O sea, dejar ya de pensar más tanto en mi dolor, en mi sufrimiento, en mi imagen, en qué me pasa, en mis finanzas, me deben, bueno, tantas cosas, Dios mío santo, es que nos pegamos de tantas cosas que uno queda aterrado. Y cómo es de importante que nosotros aprendamos a romper con todo eso. Pero cuán difícil es y cuánto necesitamos aprender a limpiar nuestra mente. Pero cuán difícil nos causa dificultad darnos cuenta que es la palabra de Dios la que nos limpia nuestra mente. Es la palabra de Dios la que nos limpia nuestra mente. Está bien que nosotros oremos, está bien que nosotros hagamos nuestros rosarios, que vayamos a nuestro Santísimo, pero nada hacemos si no leemos la palabra, porque es lo que Dios nos está diciendo. Jesús no existiría, Dios no existiría en nuestras mentes si no leemos la palabra. O sea, si la palabra no hubiera quedado escrita por tantos hombres.
Esa fue la biblioteca que Dios nos dio para que nosotros limpiemos nuestra mente, porque es que nuestra mente está tan sucia de tanto mundo que necesitamos leer a Dios para entender qué piensa Él. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, pero solo es a través de la palabra. Y para eso necesitamos sacrificarnos. Para eso necesitamos darnos oportunidad de estudiar la palabra, de leer la palabra. Necesitamos hacer eso todos los días para poder seguir adelante. Entonces necesitamos ir a ese sacrificio, ir a ese estanque, lavarnos, perdonar, quitar nuestro dolor y morir a las cosas del mundo para poder nacer a la vida espiritual. De verdad que es duro y es doloroso como no amamos la palabra. En pocas palabras, no amamos a Jesús. Es doloroso eso. Y cómo necesitamos de verdad morir al mundo, sacrificarnos para poder amar a la palabra, que es la puerta de nosotros. Esa puerta de la oveja es Jesús. Esa puerta es Jesús mismo, queriendo que nosotros nos limpiemos y nos sacrifiquemos por Él y en Él. O sea, por su vida y para su vida necesitamos nosotros hacerlo. No sé, Rafa, ¿tú qué piensas de toda esta parte que he estado diciendo? El Señor, dentro de toda su misericordia, siempre tiene un propósito maravilloso para cada uno de nosotros y nos escoge de una manera particular siempre y cuando nosotros tengamos un corazón disponible a Él. Y Él, como siempre, está buscando que tengamos una actitud dispuesta para Él, una actitud muy centrada para Él, y Él siempre va a mirar esa misericordia porque Él ve el corazón de la gente. Él se movió a misericordia, tuvo compasión de esta alma. Igual simplemente está esperando que nosotros tengamos un corazón disponible para Él, Moniquita. Sí, definitivamente sí, el Señor espera eso. Por eso es que Él no hará un milagro si nosotros no estamos dispuestos a querer recibirlo. Y también no nos va a dar la bendición si nosotros no nos preparamos para recibir la bendición, que eso es lo otro. O sea, nosotros debemos prepararnos para recibir las bendiciones. Porque imagínate, si yo tuviese un vicio bien importante de ser una persona despilfarradora, impresionante, y el Señor me da la bendición de darme mi herencia, que a lo mejor esa sea la bendición para que yo pueda salir adelante de muchas cosas y pues me había sufrido antes por ser despilfarradora, tuviera muchas deudas y bueno, unas necesidades importantes, y me llegue una herencia bastante significativa. Si yo soy una persona despilfarradora, desafortunadamente igual se va a ir la herencia. Entonces el Señor lo que quiere es prepararnos para. A veces nosotros queremos que nuestros esposos sean transformados así de la noche a la mañana. Pero si yo no cambio mi resentimiento, si yo no cambio mi actitud, mi forma de contestar, si yo no cambio muchas cosas de mí, pues ¿de qué vale que mi esposo cambie si yo voy a seguir en las mismas, voy a seguirlo tratando mal y demás? Entonces sí, es lógico, y el Señor quiere que nosotros cambiemos. Por eso es que es importante que nosotros nos planteemos cosas claras. Y claras tienen que ver con limpiar mi corazón y evitar permitirme el sacrificio, para yo prepararme para recibir las bendiciones, porque es que el Señor lo que quiere es eso. O sea, yo me pongo a mirar y todo lo de la Biblia está relacionado, porque el Señor hace todo un proceso, el Señor se sacrifica y después de ese sacrificio que viene, unas grandes bendiciones. Él no está sentado en el trono celestial, donde precisamente recibió toda la autoridad y todo el poder frente a lo que va a suceder el día de mañana. Pues claro, pero todo eso mismo el Señor nos dice: ustedes
Ustedes, si ustedes se sacrifican, ustedes también van a recibir las bendiciones. O sea, no es que te vas a morir, no. Vas a morir a lo que no te sirve, a lo que te está dañando, a lo que te está alejando de lo que realmente es importante. Pero si tú mueres a todo eso, tú lo que vas a pasar es a recibir bendiciones que ni siquiera te habías pensado, no te habías imaginado. A lo mejor mira, nuestra mente está tan limitada, que nosotros pensamos en algo, pero para Dios es muchísimo más grande la bendición que nos puede dar. Pero desafortunadamente nosotros vivimos de tantas falsas seguridades que desafortunadamente pues nos llevan a perder realmente lo que el Señor quiere para nosotros. ¿Cuánto necesitamos nosotros seguir muriendo a nosotros? Pero especialmente cuánto necesitamos de verdad sumergirnos en la palabra viva. Dios santo, que de verdad nazca en nosotros el amor por la palabra de Dios, en escudriñar su palabra, en querer saber qué es lo que Él piensa de nosotros, qué es lo que quiere de nosotros. Pero a veces nos conformamos con lo poco. Estamos siendo mediocres en esa búsqueda de nuestro reino, porque Dios quiere que nosotros volvamos con Él. Pero somos nosotros los que somos mediocres al no querernos juntar. Y a veces uno dice, ¿cuán dura es esa palabra de Apocalipsis que dice que solamente serán 144,000? Y uno mira hasta donde realmente hay tanta forma tan facilista, como tan débil de buscar al Señor, de querer establecer cambios en nosotros, que uno dice, a lo mejor sí, esa es la cantidad realmente de las personas que se van a esforzar con todo el corazón para alcanzar ese reino. Tremendo, porque el Señor quiere que nosotros seamos restaurados, que a nosotros se nos restablezca nuestra autoridad, que nosotros tengamos todas las bendiciones, que nosotros tengamos todo lo que Él quiere darnos, porque es que eso es lo que realmente Dios quiere, darnos todo. Pero ¿hasta dónde seguimos con nuestros egoísmos que solamente, ay Dios mío santo, los egoísmos solamente vienen del diablo? Eso es la realidad, el egoísmo viene del diablo. Las cosas del mundo solamente vienen del diablo. No estamos haciendo nada por nuestra familia y decimos que los amamos mucho. Nos conservamos con tantos resentimientos diciendo que amamos a Dios. Es una falsedad grande. O sea, voltemos nuestra mirada al Señor. O sea, de verdad, no nos quedemos simplemente con lo poco. Escuchaba yo la historia de Concepción de Cabrera Adirma, creo que es una mujer espectacular que recibió la revelación de la cruz de fuego, y precisamente la devoción que ella se le encomienda a ella fue la devoción por la cruz de fuego y lo que significa la cruz de fuego. Cómo es de importante que nosotros nos demos cuenta que de verdad lo único, esa mujer fue mexicana del siglo de 1800, mexicana, y el Señor le reveló a ella eso precisamente para que a través de la cruz, de esa muerte de Jesús en la cruz, y saber cuál es el significado de la cruz, nosotros nos demos la oportunidad de ir a Dios. La Santísima Virgen muchas veces dice eso, o sea, escuchen lo que mi hijo les dice. El Señor nos dice, yo soy la puerta. El Señor nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero no queremos hacer lo que el Señor nos dice. O sea, ni le obedecemos a la Santísima Virgen, ni siquiera menos le obedecemos a Jesús, porque ni siquiera escuchamos a Jesús.
Entonces, como les decía, cómo es de importante que nosotros pues rescatemos esa imagen del Padre, y empieza a rescatarse la imagen del Padre desde el punto de perdonar a nuestros papás. O sea, la imagen de Dios está desvirtuada en nosotros, es porque nuestra relación con nuestros padres no es cercana, ni papá ni mamá. La Santísima Virgen nos pide que nosotros escuchemos a Jesús y no lo estamos escuchando. Entonces, es muy importante que nosotros de verdad nos demos la oportunidad en este proceso de pasar por la puerta de las ovejas, de limpiarnos y sacrificarnos, de darnos la oportunidad de querer realmente morir a nosotros y darnos a conocer del Rey, a conocer, acercarnos a ese Padre, no como aquel que me va a dar mi favor. O sea, mi favor es mi papá, mi mamá, mi esposo, mis hijos, mi dinero, mis estudios, mi trabajo. No, no es buscar el favor así de Dios, no, es querer amar a mi papá y volver a casa con mi papá. Si nosotros logramos entender eso, a lo mejor nosotros podemos cambiar nuestro futuro. Y es tiempo de cuestionarnos. Por eso yo te invito en este momento que entremos en oración. Yo te invito que cierres tus ojos, que inclines tu cabeza en señal de respeto por un rey, porque ese rey merece todo nuestro respeto. Yo quiero que tú visualices a ese rey y le pidas en este momento perdón. Perdón, Padre. Perdón por no mirarte como deberíamos mirarte, como un papá. Perdón porque la imagen que tenemos de un papá es interesada. Un papá que nos sostiene, que nos da, que nos socorre. Un papá que nos provee de muchas cosas, pero no un papá al que debemos amar. Porque esa es la imagen correcta que tenemos de los padres. A lo mejor es un papá al que tenemos mucho resentimiento y por lo cual no tenemos confianza ni siquiera de hablar. Perdónanos, papá. Papá Dios. Perdónanos porque de verdad no te hemos visto como tú esperarías que te viéramos. No nos hemos dado cuenta de qué fue lo que hiciste por nosotros. No nos dimos cuenta de que tú sacrificaste a tu Hijo amado por nosotros. Viste su sufrimiento, viste su entrega, viste todo lo que Él hizo para que nosotros te miráramos a ti, Señor. Y muchas veces lo desconocemos. No aceptamos su palabra, no lo escuchamos en su palabra, no hacemos caso de lo que Él nos dice en sus consejos y en su palabra. No creemos el sacrificio que Él hizo por nosotros. Perdónanos, Padre. Perdónanos porque no nos damos cuenta de que nuestro objetivo no es lo que consigamos en esta tierra, sino lo que podamos obtener para alcanzar estar contigo en tu reino, Padre. Perdónanos porque seguimos con nuestro corazón lleno de resentimientos, de dolor, de malestares, de cosas pasadas. Y no nos damos cuenta que solamente limpiando toda esa cantidad de cosas y dándonos la oportunidad de morir a nuestros apegos humanos,
podemos encontrarte a ti y tú simplemente nos darías todo lo que deseamos. Pero nos preocupa más lo que tú nos puedas dar que el amor que tú nos das. Perdónanos, Padre eterno. Perdónanos, Señor. Padre, te pedimos tu misericordia. Te pedimos tu misericordia. Te pedimos que podamos entender lo que Jesús hizo por nosotros. Que podamos entender qué es la palabra viva. Que podamos entender qué es limpiarnos y qué es sacrificarnos, Dios. Que podamos entender, eterno Rey, qué fue lo que tú hiciste y qué es lo que tú quieres de nosotros. Que de verdad, Padre Santo, haya en nuestras mentes claridad, que podamos enamorarnos de tu Hijo, Señor. Que podamos hacer lo que tu Hijo nos dice, Señor. Padre eterno, perdónanos, perdónanos y enséñanos a perdonar, Padre, porque necesitamos limpiar nuestros corazones de todo lo que nos han hecho, Dios. Tú conoces que eso es doloroso, todo lo que vivimos, Señor. Tú sabes el dolor que experimentamos. Jesús, tú lo sabes porque tú lo viviste. Tú lo sentiste en el Calvario, tú sentiste todas nuestras angustias, dolores, depresiones, mal genios, todo, porque tú viviste sin dejarte caer en la tentación. Tú experimentaste todo nuestro pecado, Jesús. Te pedimos perdón, Jesús. Te pedimos perdón. Enséñanos a entender que todo eso tú ya te lo llevaste. Y dando la posibilidad de entender qué es lo que debemos buscar. Abre nuestro entendimiento, Jesús. Permítenos entender cuál es nuestro propósito de vida. Permítenos entender qué debemos hacer. Permítenos, Señor, realmente conocer qué es lo que tú deseas para nosotros, Señor. Que podamos limpiar nuestro corazón, Señor. Que podamos morir a este mundo para poder entender cuál es el mundo que nos espera en tu reino. Y que podamos ser esos guerreros que luchan para no dejarnos atrapar por el maligno que nos siga robando todas las bendiciones, Señor. Que de verdad podamos batallar contra ello, que de verdad seamos esos conquistadores, Señor, de las bendiciones que tú tienes para nosotros en el Espíritu, Dios. Que aprendamos a perdonar y a sacrificarnos para poder estar en tu reino, Señor, para poder alcanzar la bendición, no solo de nosotros, Señor, sino de nuestra familia, Rey. Porque tu palabra es clara cuando lo dices, que si tú crees en el Señor Jesús, tú y toda tu casa serás salva. Señor Jesús, por favor, te necesitamos. Sé tú esa puerta en nuestra vida, que no dudemos en cruzarla, que no dudemos en lavarnos, que no dudemos en entrar al sacrificio por ti, Señor. Ayúdanos, eterno Rey. Te necesitamos, Señor. Gracias te damos, Padre Santo. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Hoy te pedimos que la sangre de tu Hijo amado, que fue derramado por cada uno de nosotros, venga a nuestras vidas trayendo libertad, trayendo sanidad, Señor, a nuestras dolencias y a nuestras enfermedades. Señor, que toda enfermedad que haya en nuestros cuerpos, Padre Santo, por la sangre de Cristo Jesús, sea
seca esa enfermedad, Dios. Hoy te pedimos, Señor, por todos nuestros familiares, Dios, que están en este momento con alguna enfermedad, Señor. Y en fe, Dios, hoy aplicamos esa sangre en sus cuerpos para que sus enfermedades sean secas y ellos sean sanos. Hoy aplicamos la sangre de Cristo Jesús sobre todos nuestros familiares, Dios, para que cualquier argumento de muerte que se haya querido levantar en alguno de ellos, Señor, sea cancelado y anulado por la sangre de Cristo Jesús, Señor. Hoy te pedimos por cada una de las personas que han pedido enfermedades, están allí afectándolas, Señor. Hoy aplicamos la sangre de Cristo Jesús, porque por las llagas de Cristo nosotros ya fuimos sanos. Hoy aplicamos, Señor, la sangre de Cristo Jesús, Señor, sobre cada hogar, sobre los esposos y las esposas, Señor, para que tú abras, Señor, el entendimiento y traigas luz a su entendimiento, para que ellos conozcan, Señor, la verdad y no sigan con el engaño del enemigo. Padre eterno, hoy te damos gracias por lo que tú haces en nosotros. Te damos gracias por lo que tú haces en cada una de las personas que nos escuchan. Gracias, Padre Santo. Para ti la alabanza y la gloria, Padre. Siembra en nuestro corazón el amor a tu palabra, Dios. Siembra en nuestro corazón el amor a tu palabra. Te lo pido, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Y te doy gracias, porque para ti la alabanza y la gloria, Señor, por siempre será. Gracias, eterno Rey. Amén. Y lo que hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Y amén. Al haber escuchado el programa del día de hoy, nos quedan muchas preguntas tal vez o inquietudes que podemos compartir en comunidad. Por eso les pido que pues vayan a nuestra página de Cápsulas de Misericordia, ya sea en Facebook o en el YouTube, y nos dejen sus comentarios. También sepa que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y nuestras familias. Por eso le pido la bendición al Dios que es misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y este es su servidor, el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad, estará orando por todos ustedes, oyentes y sus familias. Los bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mirada perdida, se ve el reflejo de una vida sin luz, pálidos y amarillentos, se ven sus rostros en la oscuridad. Encerrados, maltratados, buscan la forma de sobrevivir. Con una sonrisa extienden las manos hacia ti, llamado que es grito a tu corazón. Necesitan de una entrega sincera de amor, que les brinden una oportunidad.
otras van como hojas secas, que el viento se trae y se lleva hacia un horizonte sin final. Una luz, una esperanza, un corazón como el tuyo, que lleno de amor se entregue por ellos y llene sus almas de Dios.